Hola, hoy día es el día número 55 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente a hoy se encuentra en Lucas capítulo 13. Aquí el Señor Jesucristo, yendo de camino a Jerusalén, dice que es interrogado por un hombre que le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Y él les dijo en el versículo 24: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que son muchos los que tratan de entrar y no podrán. A diferencia de lo que tenemos la tendencia de pensar, de que sí es un buen grupo los que se salvarán. No sé por qué, pero esperamos eso, yo creo todos, ¿no? Pero en realidad lo que importa no es lo que pensemos, sino lo que el Señor Jesucristo enseña. Pero por alguna razón pensamos así, ¿no? Pensamos que es suficiente con hacer más cosas buenas que malas, o es suficiente con tener buenas intenciones. Total, Dios conoce mi corazón, decimos, que tengo el deseo de hacer lo correcto. A pesar de todo eso, el Señor Jesucristo nos enseña y nos dice que no son muchos los que entrarán, sino que son los muchos los que tratarán de ingresar, pero que finalmente no podrán. Eh, Algo similar enseña pues Mateo en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo dice que son pocos los que hallan la puerta estrecha, ¿no? Y lamentablemente esa es la realidad. Lamentablemente parece ser que recordar a Noé y cómo fue salvado él y su familia nada más, y destruido todo el resto de la humanidad, es tal vez la manera más correcta de pensar, ¿no? Que es complicado, que es difícil. ¿Y por qué es difícil? Bueno, el Señor Jesucristo acá nos dice que es muy difícil, ¿no? Dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Esta palabra esfuércense viene del término griego que es agonizar, ¿no? Lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí es que agonicemos por entrar, que luchemos por entrar, que nos esforcemos por entrar, ¿no? No es fácil entrar por esa puerta, no es fácil encontrar esa puerta, no es fácil alcanzar esa puerta. Ahora uno se pregunta: ¿en qué sentido tenemos que luchar? ¿Cómo así tenemos que pelear o agonizar o esforzarnos? ¿Cómo así? Bueno, lo primero que podemos descartar es que esa lucha, ese agonizar, ese esfuerzo, no es un esfuerzo físico, carnal. No es un esfuerzo meramente para el mundo, para la hora. No es un esfuerzo que solamente se limita al momento, ¿no? ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 18, el Señor Jesucristo usa el mismo término, con esta misma raíz de agonizar, cuando habla con Pilatos y le dice que este no es mi reino, porque si fuese mi reino, mis discípulos pelearían o agonizarían o lucharían o se esforzarían, ¿no? Por defenderlo. Pero no es mi reino. Entonces, lo primero que debemos entender, que aquí el luchar, el esforzarse, el agonizar, no implica un esfuerzo humano. Es un esfuerzo que va más allá. Creo que el uso más hermoso de este término y que sorprende es el que encontramos en Lucas capítulo 22, en el versículo 44. Cuando el Señor Jesucristo está en Getsemaní y dice: y agonizaba, ¿no? Y agonizaba, y mientras agonizaba oraba más fervientemente. El Señor Jesucristo mismo nos enseña que todo creyente, todo hijo de Dios en este mundo agoniza, lucha, se esfuerza, pelea. Y Él no fue exento a eso. Y Hebreos luego nos va a decir que por lo que Él padeció, por lo que Él se esforzó, por lo que Él luchó, aprendió la obediencia. Y fue oído y fue respondido por su Padre, ¿no? Justamente haciendo referencia a este momento del Getsemaní,
¿no? Entonces el Señor Jesucristo mismo nos da el ejemplo, no solamente nos predica y nos dice que debemos agonizar. Hay un muy bonito libro que es de Unamuno. Unamuno tiene un libro que se llama La agonía del cristianismo. Muy pertinente, ¿no? Que todo cristiano esté en un constante agonizar, una constante lucha. Porque esa es la traducción general que se le da al agonizar, luchar. Todo creyente está en una lucha constante. Y cita pues una frase de Teresa Sánchez, ¿no? O Santa Teresa de Jesús, que fue la fundadora de las Carmelitas, ¿verdad? Que tiene una frase que es muy profunda, yo creo, y da mucho que pensar. Ella dice, muero porque no muero, ¿no? Todo cristiano está en constante lucha, agonía, muriendo, porque eh, no puede dejar esta tierra, ¿no? Y vivir una vida perfecta para con Dios. Y su lucha y su agonía es para no fallar justamente a ese Dios. No sé si alguna vez te ha pasado y te has encontrado en ese momento en el que, claro, dices como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo último que quisieras hacer es volver a fallarle a tu Dios. Lo último que desearías es tener más tiempo y más vida en este mundo para seguir deshonrando al Dios del universo. Y es una lucha, tanta como la que tuvo el Señor Jesucristo en el Getsemaní. Perdón, no igual, pero sí en el mismo sentido. ¿De qué? Luchar por hacer la voluntad de Dios. Esa lucha, esa pelea, que no es contra carne, sino que es contra huestes espirituales de maldad. Y que si es contra carne, es solo contra nuestra carne. Como cuando Pablo dice, ¿no? En 1 Corintios, dice, ¿no? que él golpea. Y no golpea como quien golpea al aire, sino que golpea su propio cuerpo. ¿Para qué? Para ponerlo de servidumbre, ¿no? Al servicio de Dios. Y todo hijo de Dios se esfuerza y lucha, y solamente para aquel que es hijo de Dios le es posible luchar y esforzarse y pelear correctamente y agonizar para vivir haciendo la voluntad de Dios. No es fácil tomar la cruz. No es fácil nunca negarse a sí mismo y seguirlo. Pero aquel que es hijo de Dios encuentra esa fortaleza en Dios mismo de poder agonizar, pero nunca estar muerto, ¿no? Sentirse morir, pero no muerto finalmente. Y por eso resuenan muy bien esas palabras de Teresa Sánchez. Muero porque no muero. Y todo cristiano en la soledad y en la intimidad con Dios sabe que no tiene por qué ser salvo. Todo cristiano viene delante de Dios como no el fariseo, sino el publicano, ¿no? Diciendo, sé propicio de mí, pecador, ¿no? Todo cristiano en algún momento, y probablemente muy frecuentemente, si es por la gracia de Dios, entiende la carga de su pecado y lo terrible que es el pecado, que puede decir, miserable en mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No solamente cristiano, sino la creación gime, dice a una, ¿no? Esperando la gloriosa renovación en Cristo. Así que yo te invito a que te esfuerces, ¿no? Por entrar por la puerta angosta. No que te esfuerces para alcanzar la salvación. No podemos alcanzar la salvación nosotros. Pero sí, como hijos de Dios, vivimos esforzándonos porque vivimos en una constante lucha. Una lucha contra nosotros mismos, contra huestes espirituales de maldad y contra el mundo mismo. Así que te animo a que agonices juntamente con todos los creyentes, para su gloria, para su honra,
para poner en servicio, en servidumbre nuestros cuerpos para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un muy bonito día y nos vemos mañana.